No vas a creer lo que encontré sellado bajo ese altar. 9 cartas, 9 almas ciegas, una noche imposible en 1847. Todos describieron lo mismo, una luz que no debería existir, ardiendo exactamente a las 3:33 a.m., en una capilla que no tenía electricidad, sin velas encendidas. Pero lo que heló mi sangre fue esto. Cada carta terminaba con la misma frase, palabra por palabra, como si la hubieran ensayado, excepto que no pudieron haberlo hecho. No podían ver para leer, no podían ver para escribir, no hasta que esa luz los tocó, no hasta que algo en esa oscuridad decidió devolverles lo que habían perdido. Mi nombre es John, y he estado cazando milagros durante 60 años. No del tipo que imprimen en revistas brillantes o transmiten en la televisión dominical. Caso los olvidados. Los enterrados. Los milagros de los que la gente susurró alguna vez y luego encerró en sus corazones porque eran demasiado extraños, demasiado aterradores, demasiado imposibles para compartir con un mundo que exige explicaciones. Esta historia comenzó hace 3 meses en un archivo universitario en Burlington, Vermont. Estaba buscando entre escrituras de tierras de la década de 1840 cuando una bibliotecaria, la señora Helena Pritchard, 78 años, aguda como el hielo invernal, se acercó a mi mesa. Llevaba una caja de madera del tipo que la gente usa para reliquias familiares. Sus manos temblaban mientras la dejaba sobre la mesa. Mi tatarabuelo fue uno de ellos, susurró, mirando alrededor, como si el archivo vacío pudiera estar escuchando. Uno de los 9 hizo que mi bisabuela prometiera nunca hablar de ello. Pero ella lo escribió todo antes de morir. Y ahora soy la última que queda y que sabe dónde todavía se encuentra esa capilla. Dentro de la caja había 3 objetos. Un mapa dibujado a mano en papel amarillento, un par de anteojos de montura metálica con lentes perfectamente transparentes y una carta sellada con cera negra. La carta estaba dirigida a quien venga buscando. Los anteojos, me dijo, habían pertenecido a su tatarabuelo. Los usó todos los días después de aquella noche, aunque su visión era perfecta. Los llamaba su recordatorio. ¿Recordatorio de qué?, pregunté. Los ojos de la señora Pritchard se llenaron de algo que había visto antes en mis 6 décadas de caza. No exactamente miedo, sino un profundo malestar del tipo que vive en tus huesos. Que algunos regalos, dijo, vienen con un peso que llevas para siempre. Me dio el mapa. Se quedó con los anteojos. No me dejó abrir la carta hasta que estuviera dentro de la capilla misma. El mapa me llevó profundamente a las montañas verdes, 40 millas al noreste de Burlington, donde Vermont todavía guarda sus secretos bajo siglos de pinos y abedules. Los caminos se convirtieron en senderos de tierra, luego en rutas de senderismo, y luego en nada más que rumbos de brújula, y las cuidadosas anotaciones de la señora Pritchard escritas en los márgenes. Pasa el roble dividido. Gira en el muro de piedra tragado por el musgo. Escucha el arroyo que corre hacia atrás. He aprendido a confiar en este tipo de direcciones. Lo milagroso no vive en las calles principales. Me tomó 2 días de caminata encontrarla. La capilla se alzaba en un claro que no debería existir, un círculo perfecto de tierra desnuda donde nada crecía, ni siquiera maleza, rodeado por un bosque tan denso que la luz del sol apenas penetraba. La estructura misma se inclinaba fuertemente hacia la izquierda, como si la tierra debajo de ella hubiera renunciado a soportar el peso de lo que sucedió allí. La pintura blanca hacía tiempo que se había desprendido, revelando madera gris debajo, desgastada hasta la textura del hueso. La puerta principal estaba abierta. Había estado abierta durante décadas, tal vez más tiempo, pero los animales no anidaban dentro. Lo noté inmediatamente. Sin pájaros, sin mapaches, sin señales de ningún ser vivo cruzando ese umbral. Solo el viento, moviéndose a través de las ventanas rotas, con un sonido como respiración. Me quedé allí durante 10 minutos antes de entrar. Esto es algo que he aprendido.
No te apresuras en lugares donde lo imposible sucedió. Dejas que te vean primero. Dejas que decidan si te permitirán entrar. Cuando finalmente crucé el umbral, la temperatura bajó 15 grados. No gradualmente, instantáneamente como atravesar una cortina. Mi aliento salió en nubes, en julio. El interior era más grande de lo que debería haber sido, según las dimensiones exteriores. He encontrado esto antes, en lugares milagrosos. El espacio se curva alrededor de ciertos tipos de fe. Quedaban 12 bancos, 6 a cada lado de un pasillo central. La mayoría habían colapsado sobre sí mismos, pero 3 en la primera fila lucían casi preservados, como si el tiempo hubiera acordado dejarlos en paz. El altar se alzaba al fondo, bajo un marco de ventana que no tenía vidrio, solo una abertura hacia el bosque más allá. Y allí, tallados en el panel frontal del altar, había 9 nombres. Reconocí uno inmediatamente, Samuel Pritchard, el tatarabuelo de la señora Pritchard. Los otros 8 nombres no significaban nada para mí entonces. Pero los fotografié, toqué cada uno con mis dedos, sentí la profundidad del tallado. Alguien había pasado horas grabando estos nombres en la madera, alguien que quería que fueran recordados. Detrás del altar encontré lo que la señora Pritchard había prometido que estaría allí. Una tabla suelta del piso, marcada con una X tallada tan profundamente que había sobrevivido décadas de putrefacción a su alrededor. La levanté con el filo de mi navaja de bolsillo. El olor que se elevó desde abajo me hizo retroceder. No descomposición, sino algo más. Flores, tal vez. O incienso. Algo que no tenía por qué conservar un aroma después de 178 años. La cavidad debajo contenía una caja de metal, sorprendentemente libre de óxido. Dentro había 9 cartas, cada una sellada con la misma cera negra que había visto en el sobre de la señora Pritchard. Cada una estaba dirigida de la misma manera: a los que vengan después. Y bajo las cartas, envuelto en tela encerada, había un diario encuadernado en cuero agrietado, sus páginas cubiertas con una caligrafía tan pequeña y precisa que parecía encaje. Me senté en uno de los bancos preservados y abrí el diario. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1847, escrita por alguien llamado Reverendo Thomas Whitmore. Su mano era firme, sus palabras mesuradas. Describió el establecimiento de la capilla 2 años antes, sirviendo a una congregación de 43 almas dispersas por los asentamientos de montaña. Describió el duro invierno de 1846, las enfermedades que siguieron, la forma en que la fe fue probada cuando los niños murieron y las cosechas fracasaron. Luego vino la entrada fechada el 3 de septiembre de 1847. Su caligrafía cambió aquí, más grande, más urgente, presionando tan fuerte en el papel que algunas palabras lo atravesaron. Llegaron hoy, escribió. 9 de ellos, ciegos, todos ellos, aunque por diferentes causas y de diferentes lugares. Algunos nacidos sin vista, otros la perdieron por enfermedad, accidente, edad. Vinieron por separado, sin conocerse entre sí, todos atraídos aquí por sueños que no podían explicar. Sueños de una luz en las montañas, sueños de una voz diciéndoles que vinieran, que esperaran, que estuvieran listos. No rechacé a ninguno, aunque no tengo don de sanación. Solo soy un hombre que construyó una capilla donde fue llamado a construirla. Pero algo está sucediendo. Lo siento en el aire. La forma en que los pájaros han dejado de cantar cerca de este lugar. La forma en que el viento parece rodear el claro pero nunca entrar en él. La forma en que estos 9 extraños se miran entre sí como si estuvieran esperando una señal que solo ellos pueden escuchar. Pasé la página. La siguiente entrada estaba fechada el 6 de septiembre de 1847, la noche en que sucedió. Pero antes de que pudiera leerla, escuché algo que hizo que cada cabello de mi cuerpo se erizara. Desde algún lugar dentro de la capilla,
Desde un lugar donde nadie más debería estar, llegó el sonido de alguien respirando. No el viento, no mi imaginación. Alguien más estaba aquí. No me moví, no respiré. 60 años cazando milagros te enseñan una lección crítica. Cuando lo imposible se presenta, no huyes, escuchas. La respiración venía de detrás del altar, constante y rítmica como alguien en sueño profundo. Pero había algo mal con el ritmo. Era demasiado lento, demasiado medido, como si cada respiración estuviera siendo contada, distribuida con intención. Apreté el diario con más fuerza y me levanté, mis rodillas protestando después de estar sentado en el duro banco. Las tablas del piso crujieron bajo mi peso y la respiración se detuvo. El silencio se precipitó para llenar el espacio. No un silencio pacífico, del tipo que presiona contra tus tímpanos, que te hace consciente de tu propio corazón tronando en tu pecho. No estoy aquí para perturbar nada, dije, mi voz sonando pequeña en el vasto vacío. Solo intento entender qué sucedió aquí, sin respuesta. Pero sentí algo cambiar en el aire, como si la capilla misma estuviera reconsiderando mi presencia. Me moví lentamente hacia el altar, manteniendo mis manos visibles, el diario sostenido abierto como una ofrenda. Cuando llegué al borde del altar y miré detrás de él, no había nada, nadie, solo tablas desnudas del piso y una pared con papel descascarado que alguna vez pudo haber sido azul. Pero allí, en el piso donde había venido la respiración, había algo que no había estado allí antes. Estaba seguro de ello. Un par de anteojos, de montura metálica, idénticos a los que la señora Pritchard había guardado, posados perfectamente centrados en un cuadrado de madera que estaba más limpio que todo lo que lo rodeaba, como si ese lugar hubiera sido protegido, preservado. Me agaché para recogerlos, y fue entonces cuando vi la inscripción en la patilla: S.P. Samuel Pritchard. Mis manos temblaron mientras los sostenía. Estos no deberían estar aquí. La señora Pritchard tenía los anteojos de su tatarabuelo. Los había visto hace 3 meses en Burlington, a menos que hubiera tenido 2 pares, a menos que estos fueron dejados intencionalmente, a menos que... El diario. Necesitaba leer qué sucedió. Regresé al banco, coloqué los anteojos cuidadosamente a mi lado, y encontré mi lugar en la entrada del reverendo Whitmore del 6 de septiembre de 1847. La tormenta llegó al atardecer, escribió. No una tormenta natural. He vivido en estas montañas durante 30 años y nunca presencié nada como esto. Relámpagos sin truenos, viento que venía de todas direcciones simultáneamente, y una oscuridad tan completa que tragaba la luz de las lámparas. Intenté encender cada vela en la capilla, pero no prendían. Las mechas brillaban rojas, pero no producían luz, como si la oscuridad la bebiera antes de que pudiera nacer. Los 9 se reunieron en el altar sin mi instrucción. Los encontré allí cuando me abrí paso a tientas por la negrura, todos arrodillados en círculo, sus manos unidas, sus labios moviéndose en oración, aunque no escuché palabras. Y entonces lo vi. No. Lo sentí primero. Calor creciendo desde el centro de su círculo, volviéndose más y más caliente hasta que tuve que retroceder. El calor llevaba una presencia. Sé cómo suena eso. Soy un hombre de Dios, he estudiado teología, entiendo la diferencia entre fe y superstición, pero esto no era ninguna de las dos. Esto era algo completamente diferente. Exactamente a las 3:33 a.m. Lo sé porque mi reloj de bolsillo se detuvo en ese momento preciso y nunca volvió a funcionar. El calor se transformó en luz. No de velas, no de ninguna fuente terrenal. Erupcionó desde el piso, debajo de los 9, una columna de brillo tan intenso que tuve que proteger mis ojos. Se elevó a través de su círculo, a través de sus manos unidas, y cuando los tocó, gritaron. «Dios me perdone», gritaron como nada humano debería gritar, como si sus almas estuvieran siendo desgarradas y reescritas.
La luz duró exactamente 3 minutos. Conté cada segundo, rezando para que se detuviera, rezando para que continuara, sin saber cuál oración era correcta. Cuando la oscuridad regresó, era solo oscuridad natural, del tipo que puedes navegar, del tipo que sostiene sombras familiares. Volví a encender las lámparas. Funcionaron perfectamente, y cuando la luz cayó sobre las 9 figuras todavía arrodilladas en el altar, vi que habían cambiado. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos, estaban abiertos, todos ellos mirando alrededor de la capilla con expresiones de asombro y terror mezclados. Samuel Pritchard se volvió hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro, y susurró: «Reverendo, puedo verlo. Dios mío, puedo verlo todo, y desearía no poder ver qué más está aquí». Dejé de leer. La respiración había comenzado de nuevo, pero esta vez no estaba detrás del altar. Venía del banco directamente detrás de mí. Me volví lentamente, sabiendo lo que encontraría, sabiendo lo que no encontraría. El banco estaba vacío, pero presionadas en el polvo sobre su asiento había 9 huellas de manos, dispuestas en círculo, exactamente como estarían si 9 personas hubieran estado arrodilladas allí, manos unidas. Las huellas de manos estaban calientes. Toqué una, la más pequeña, probablemente perteneciente a un niño o una mujer. El calor irradiaba de ella, y en ese momento de contacto vi algo, un destello de visión, durando solo un latido. Esta capilla, llena de gente, velas ardiendo, voces elevadas en himnos. Y parado en el altar, mirándome directamente a través de 178 años, estaba Samuel Pritchard. Sus ojos eran claros, perfectos, viéndolo todo. Y estaba señalando el diario en mis manos. Luego las cartas selladas todavía en la caja de metal. Su boca formando palabras que no podía escuchar, pero de alguna manera entendí. Léelas. Todas ellas. Antes de que suceda de nuevo, la visión terminó. La huella de mano se enfrió bajo mis dedos, y en el bosque afuera una campana comenzó a sonar. Pero esta capilla no tenía campana. El campanario había colapsado hace décadas. La campana sonó 9 veces. Cada golpe vibró a través de mi pecho, a través de las tablas del piso, a través del aire mismo. Agarré la caja de metal y saqué las 9 cartas, mis dedos torpes con la adrenalina. Necesitaban ser leídas. Samuel Pritchard había cruzado el tiempo mismo para decirme eso. Rompí el primer sello. La cera se agrietó como hielo. La carta estaba escrita con una mano temblorosa, pero legible. Estaba firmada por el propio Samuel Pritchard, fechada el 7 de septiembre de 1847. Un día después del milagro. A quien encuentre esto, puedo ver ahora. Puedo ver el rostro de mi esposa por primera vez en 20 años. Puedo ver las montañas que solo conocía por tacto y sonido. Puedo ver a mis hijos, convertidos en adultos que nunca presencié volverse. Pero también puedo verlos a ellos, los que nos dieron este regalo. Se paran en esquinas donde las sombras no deberían caer. Observan desde lugares que deberían estar vacíos. Siguieron la luz cuando nos dejó, y ahora esperan. El reverendo dice que es nuestra imaginación, nuestras mentes ajustándose a la vista después de años de oscuridad. Pero todos los 9 los vemos, en los mismos lugares exactos, a las mismas horas exactas, siempre a las 3:33 de la madrugada. Hicimos un pacto esta noche. Nunca hablaremos de lo que vimos en esa luz. Nunca revelaremos qué precio fue nombrado. Llevaremos nuestra vista y nuestro silencio a la tumba, pero escribo esto porque alguien debe saber. La luz no vino de Dios, vino de algo más antiguo, algo que estaba aquí antes de esta capilla, antes de esta montaña, antes de que los hombres tuvieran nombres para lo que llamamos divino. Mis manos temblaron mientras abría la segunda carta.
Diferente caligrafía, misma fecha, firmada por Martha Whitfield. Nací ciega. Nunca conocí los colores, nunca conocí rostros, nunca conocí nada más que la oscuridad y la bondad de las voces. Ahora veo, y entiendo por qué la oscuridad es una misericordia. La cosa que nos dio la vista nos mostró su rostro, solo por un momento, solo un vistazo, y no era santo. Era antiguo y hambriento y paciente. No nos sanó por amor, nos marcó. Podemos sentir la marca ardiendo detrás de nuestros ojos cada noche a las 3:33. Vemos cosas ahora que otros no pueden ver. Cosas muertas, cosas que esperan, cosas que se mueven entre latidos. Daría cualquier cosa por ser ciega otra vez. Desgarré las cartas restantes, cada una construyendo sobre la anterior, cada una agregando piezas a una imagen que no quería completar. Todas decían la misma verdad esencial en diferentes palabras. Los 9 habían sido sanados, sí, pero la sanación era solo la superficie. Algo los había usado. Usó su desesperación, su fe, su voluntad de aceptar cualquier respuesta a sus oraciones, y al aceptar la vista, se habían convertido en puentes, puertas, entre lo que es y lo que espera. La 8ª carta me detuvo en seco. Era del reverendo Thomas Whitmore. Mentí en mi diario. Tenía demasiado miedo de escribir la verdad, donde pudiera ser leída por mi congregación, por mi obispo, por cualquiera que confiara en mí como hombre de Dios. La luz no solo les dio vista, me mostró lo que había hecho. Esta capilla, no elegí esta ubicación al azar. Fui guiado aquí por sueños, igual que los 9. Sueños de una voz prometiéndome una congregación que nunca se iría, una fe que nunca vacilaría, milagros que probarían el amor de Dios. Fui un tonto. Construí una iglesia en tierra que pertenecía a otra cosa. Levanté un altar sobre una puerta que debió permanecer cerrada. Y el 6 de septiembre de 1847, los 9 la abrieron. Su desesperación, su fe, su necesidad combinada fue la llave. Y cuando esa puerta se abrió, cuando la luz se derramó, vi lo que había al otro lado. Nosotros los llamamos milagros. Ellos lo llaman alimentarse. La 9ª carta no era una carta en absoluto. Era una sola frase, escrita por todos los 9. Reconocí. La caligrafía cambiando cada pocas palabras. Diferentes manos turnándose para formar un mensaje. Despierta cada 178 años y tiene hambre otra vez. Miré mi reloj. 3:31 AM. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado aquí. Cómo las horas habían pasado mientras leía. La capilla de repente se sintió más pequeña, las paredes más cercanas, la oscuridad en las esquinas más profunda y más consciente. 178 años, desde 1847. Eso era 2025, eso era ahora, eso era esta noche. La temperatura se desplomó. Mi aliento salió en nubes blancas que colgaban en el aire como fantasmas. Y desde debajo de las tablas del piso, desde la cavidad donde había encontrado la caja, vino un sonido como algo despertando, algo estirándose después de un largo sueño, algo recordando que tenía hambre. Las huellas de manos en el banco detrás de mí comenzaron a brillar, tenues al principio, luego más brillantes, pulsando con un ritmo que coincidía con mi latido. Los anteojos a mi lado traquetearon contra la madera, y luego se levantaron en el aire, flotando, posicionándose como si descansaran en un rostro invisible. Una voz, la voz de Samuel Pritchard, lo supe de alguna manera, vino de todas partes y de ninguna parte. Corre, o quédate y mira, pero elige ahora, John. Son casi las 3:33 y la puerta se abrirá estés listo o no. La luz comenzó a crecer bajo el altar. La misma luz de hace 178 años, el mismo brillo imposible, y entendí en ese momento cristalino de terror y asombro por qué los 9 habían escrito sus cartas.
¿Por qué las habían sellado y enterrado y rogado que alguien entendiera? Porque el milagro no fue la sanación, el milagro fue sobrevivir lo que vino después. La luz explotó hacia arriba, y vi lo que ellos vieron. Vi lo que había estado esperando bajo esta capilla durante siglos. Vi el rostro de la cosa que concede oraciones imposibles, y me vio. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero debo haberlo hecho. Porque cuando los abrí, el amanecer estaba rompiendo a través de las ventanas rotas, pintando la capilla en tonos de oro y ámbar. Las cartas estaban esparcidas a mi alrededor. Los anteojos yacían en el piso, sus lentes agrietados directamente por el centro. Y yo todavía estaba vivo, pero era diferente. Salí de esa capilla al amanecer y el bosque se veía mal. No amenazante, simplemente más. Los colores eran demasiado vibrantes, los bordes demasiado nítidos. Podía ver las venas individuales en las hojas a 50 pies de distancia. Podía ver los patrones que hace el aire cuando se mueve. Podía ver rastros dejados por cosas que habían pasado horas, tal vez días antes. Y en los bordes de mi visión, en las esquinas donde se reúnen las sombras, podía verlos, los observadores, las cosas que siguieron la luz, el precio que vino con las oraciones respondidas. Estoy escribiendo esto 3 meses después, de vuelta en mi estudio, rodeado de 60 años de caza de milagros. No he regresado a Vermont. La señora Pritchard llamó 2 veces. No respondí. ¿Cómo le dices a alguien que el legado de su tatarabuelo no es fe recompensada, sino una puerta abierta que debió permanecer cerrada? Pero esto es lo que no puedo dejar de pensar. Funcionó. Sea lo que sea esa cosa, sea lo que sea que quería a cambio, genuinamente lo sanó. 9 personas que vivían en la oscuridad salieron a la luz. Criaron familias, vivieron vidas largas, vieron amaneceres y los rostros de sus nietos y toda la belleza que este mundo ofrece. ¿Fue el precio demasiado alto? Pregúntales. Pregúntale a Samuel Pritchard, quien pasó 20 años viendo el rostro de su esposa. Pregúntale a Martha Whitfield, quien experimentó el color por primera vez a los 47 años. Sabían lo que habían hecho. Sabían que los observaba desde las esquinas. Y eligieron vivir de todos modos. Tal vez ese sea el verdadero milagro, no la sanación misma, sino el coraje de aceptarla. Tomar la luz incluso cuando has visto de dónde viene. Abrir los ojos incluso cuando sabes qué más verás. Miro mis manos ahora y puedo ver cosas moviéndose bajo la piel. Caminos de luz, redes de energía, la maquinaria de estar vivo. Lo veo en todos los que paso en la calle. Todos somos milagros caminantes, impulsados por fuerzas que no entendemos, sostenidos por misterios que hemos acordado no cuestionar demasiado de cerca. La cosa bajo la capilla no es mala, tampoco es buena. Es algo más antiguo que esas palabras, algo que existe en los espacios entre lo que llamamos sagrado y lo que llamamos profano. Responde oraciones desesperadas porque eso es lo que hace. Eso es lo que siempre ha hecho. Y dentro de 178 años, en 2203, 9 almas desesperadas encontrarán su camino a ese claro. Se arrodillarán en esa capilla, rezarán con todo lo que tienen, y la puerta se abrirá otra vez. Dejé algo atrás en esa caja de metal, una carta mía, para quien venga cazando este milagro después. Dice solo esto: lo invisible es real. La fe lo hace visible, y algunos regalos te cambian de maneras que no puedes predecir. Pero el cambio no es lo mismo que la corrupción. Los 9 vivieron vidas plenas. Yo también lo haré. Tú también lo harás si estás leyendo esto. La pregunta no es si creer en los milagros. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente para aceptar uno.